del día. Estamos en contacto con la doctora Mercedes Brites de Busó. Buen día, doctora, ¿cómo le va? Buen día para vos y toda tu audiencia. Qué hermoso día, ¿verdad? Hermoso día, víspera de feriado, pero nosotros acá firmes trabajando por darle a Sí. nuestros teleoyentes la comunicación precisa y que se nutra de la comunicación o de la información que nosotros le damos, doctora. Y en ese sentido te llamamos, te molestamos un poquito para que nos hable de este plan de la niñez y de la adolescencia. Y en el sentido que si está conforme a la Constitución y a las leyes de la República este plan, ¿verdad? Eh, sí, yo te quiero decir que el plan nacional se elaboró con se elaboró con ideología de género. Sí, con y alto el contenido de ideología de género, entonces. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Hay que entender bien y diferenciar entre lo que es sexo y lo que es género, Sí, porque la gente generalmente no sabe, y le toma de sorpresa, ¿verdad? Y para los que tenemos hijos, nietos, ¿verdad? Es muy preocupante, y no solamente el que tiene hijos, ¿verdad? Sino que estamos formando a ciudadanos con una ideología de género que va a perjudicar en su salud mental y va a repercutir de aquí a unos años, ¿verdad?, a todo el país. sí. Y eso es delicado, es delicado. Y bueno, y diferenciar entre derecho natural y la ¿cómo lo que pasa es que están hablando acá al lado mío y me distrae. Y la ideología de género. Eso se quería diferenciar Sí, entre sexo y género. sí, 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 sí. El sexo es biológicamente lo que nosotros traemos al nacer, ya Sí, sea hombre o mujer, ¿verdad? sí, Que eso va determinado ya desde el esperma del hombre cuando va en el momento del acto sexual, va a depositar y se va a anidar en el útero de la mujer para formarse la persona. El hombre es el que define ya el sexo. Entonces, biológicamente, científicamente está demostrado, ¿verdad?, sí, que vos naces hombre o mujer, y cuando vos te vas formando ya en el vientre materno, ya tenés vos todos los cromosomas, todas las células, todo ya de hombre o de mujer. sí, En cambio, el género no. El género es una construcción social que establece que si vos nacés mujer, pero vos querés ser hombre o viceversa, podés optar. Y eso es lo que perjudica tremendamente aplicar en la educación en la niñez de 0 a 17 años. Porque, te voy a decir, el que nace hombre, por ejemplo, te digo, el que nace hombre y se puede cortar los órganos masculinos, inyectar hormonas, siempre va a seguir siendo hombre, aunque quiera ser mujer y se vista como mujer y sea una hermosa mujer bien arreglada por fuera. Pero biológicamente, esa persona que dice ser mujer va a tener cáncer de próstata si tiene que tener, ¿verdad? No sé si sí, se me sí, 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 entiende. sí, sí, claro. Yo siempre cuando hablo Atentamente. quiero hablar con terminología sencilla para que Sí, pueda sí, 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 llegar, sí, sí. como me suele decir Payo Cuba, me dice, Mercedes, que entienda el pila. Habla Sí, como si fuera que entienda el pila, me dice. sí, 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 Bueno, para graficar, entonces, excelente, doctora. entonces eso, por ejemplo, y también te puedo traer a colación para que se entienda mejor. En Perú hace poco se descubrió, que eso es de público conocimiento, se descubrió que encontraron
un cadáver que estaba en la nieve, en las alturas, ¿verdad? ¿Y cómo se determinó? Estaba todo acurrucado. ¿Cómo se descubrió de un indígena inca? ¿Cómo se descubrió que era mujer o hombre? Si ya estaba todo, solamente los huesos, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo se descubrió? Por el ADN, Sí. que era una mujer. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces lo que nosotros yo como ciudadanía, y esto quiero dejar bien claro, yo no tengo ningún interés en ese ministerio. Sí. Porque ellos ya dijeron que yo me quiero ir ahí. Yo no quiero saber absolutamente nada. A mí, aunque me paguen el doble y en dólares, yo no me quiero ir a ese ministerio. Yo ya estoy en otra etapa de mi vida. Ya tengo otras ambiciones. Entonces, esas son excusas nomás, no. ¿Y qué es lo que nosotros no podemos permitir, verdad? Como ciudadanos. Eso es una que tenemos que revelarnos. Porque entonces le van a educar a nuestros hijos que en la tierna infancia, desde que son pequeñitos, que todavía no están desarrollados, como para administrar semejante situación, que le vistan a un varoncito de nena, que le obliguen a jugar, porque yo tengo todo lo que recibo, que es impresionante. Recibo, por ejemplo, fotografías que en la escuela le visten de mujer al varoncito, le ponen una muñeca en una mochila y dice, así vas a ser un buen padre. Y a la nena de varón le pinta los bigotes, qué sé yo. No, yo te voy a decir una cosa. Dejemos que las cosas vayan sucediendo naturalmente. No se puede desnaturalizar la naturaleza humana. Cuando sea mayor de edad y quiera tener una tendencia o hacer algo que fuera de lo que correctamente es natural, y es tu hijo, y si tenés que aceptar y apoyarle y darle mucho amor, y bueno, y lo vas a hacer. Sí. Pero no forzarle a desde pequeñito a que tengan esa, porque no pueden diferenciar, la mente está en una etapa de desarrollo. Y este plan induce a que se le enseñe desde pequeñito, y eso es lo que a nosotros no nos gusta como ciudadanía. No sé ustedes, pero a nosotros no nos parece que esté bien. Y tampoco esta ministra miente mucho, porque ella dice, bueno, vamos a empezar de cero, vamos a arreglar entre los padres, y es mentira, no, esto ya se hizo el año pasado, ya firmó el presidente de la República, ya salió un decreto con respecto a eso. Entonces, tampoco le invita a los padres, le invita a los padres que forman otra vez una organización, entre ellas, usted digo yo, porque yo a la ministra Teresa Martínez, yo la conozco, pero como si la hubiera parido, te juro por Dios, la conozco demasiado bien, porque cuando yo era ministra y junté los niños que estaban en situación de calle, ella armó un escandalete con todos sus secuaces atrás. Entonces, ¿cuál es la tendencia? ¿Y cuál es el interés por hacer esto? Sí. Acá hay un interés supranacional de organizaciones internacionales en donde siguen ciertas reglas y ellos van cumpliendo, y hay mucho dinero detrás que viene especialmente de la fundación de George Soros. Podés poner después en internet y revisar cuáles son los pasos a seguir. Primero, el primer paso es eliminar la nación, el país como nación. ¿Qué es la nación? La nación es lo que es destacar lo que nos identifica a nosotros: el himno, el escudo, el tereré, todos los símbolos que te identifica como nación. Yo me voy a la China, soy paraguaya. Yo me voy al Japón, soy paraguaya. Yo me voy a donde sea, porque veo mi bandera y eso es lo que me identifica, porque ellos quieren eliminar, porque hay un interés supranacional para que haya un gobierno supranacional que gobierne desde el exterior, y por eso ya no se canta más el himno en las escuelas. Doctora, por eso ya no. Sí,
Se entiende perfectamente lo que estás diciendo. Cuando decís secuaces de la ministra, ¿te referís a la ONG que están detrás de ella? Sí. Por ejemplo, Cedía, hace 27 años que Cedía está trabajando con la niñez. ¿Y cuál es el resultado? Sí. ¿Cuál es el resultado? Dice, desarrollar los derechos del niño. No, vamos a dejarnos jorobar. Acá hay intereses mucho más importantes la Constitución Nacional establece en el artículo primero que el Paraguay se constituye en un Estado social de derecho. ¿Y qué quiere decir? Eso no es socialización del mercado, Estado, no del mercado, no es socialismo de mercado, es Estado social. Quiere decir que todos tengamos la oportunidad, en igualdad de oportunidades. Y para eso se debe elaborar políticas públicas que puedan romper todos esos obstáculos que esa persona o esa franja etaria no pueda llegar a alcanzar. Te voy a dar un ejemplo para que se pueda entender. Sí. Mi hijo, tu hijo, puede tener acceso a una buena salud, puede ir a un buen colegio, porque la salud pública es un desastre y quedó demostrado con esta pandemia. La educación, las escuelas que se caen. En el interior yo no sé cómo habrán estudiado los niños sin que no tienen internet y que no tienen el teléfono celular. Entonces, quería decir una cosa. Mi hijo y el hijo de Ñama Era, que vende empanadas en la esquina, va a tener la misma oportunidad que Marito tuvo cuando él fue niño y tuvo la posibilidad económica y social de entrar en el colegio San Andrés, que es carísimo, y después ir a los Estados Unidos a estudiar y hablar perfectamente inglés. Pregunto, no, claro ¿ese hijo de Ñama Era va a tener esa posibilidad? Ninguna. Y bueno, entonces eliminemos pues el artículo primero que dice que estamos en igualdad de condiciones desde el momento que nos convertimos en Estado social de derecho. Hay demasiados temas para tratar. Por ejemplo, te voy a decir, los niños con capacidades diferentes no están bien asistidos. Vamos a dejarlos pues del buroreí, vamos a trabajar por lo que realmente es y lo que necesita este país. Y plata hay. Vino 86 millones de euros del extranjero, la semana pasada aprobó la Cámara de Senadores para este tema. ¿A vos te parece? Vamos a dejarnos del buroreí y que se apruebe. La mujer embarazada desde el vientre materno tiene, según el Código de la Niñez, artículo 10, debe ser asistida. Se le debe dar los medicamentos que tiene que tener, el alojamiento. La mujer maltratada, el niño violado, el niño... No hay una política pública para eso. Entonces vamos a buscar a las necesidades básicas que necesita el ser humano, como es la buena alimentación desde el vientre materno, la buena educación, porque ese niño que no fue alimentado desde el vientre materno no va a tener la capacidad para entrar en la escuela y asimilar lo que estudia. Acá no se trata de política, acá no se trata de fundamentalismo, de religión, acá se trata de cordura, se trata de patriotismo. ¿Cómo Japón después de la Segunda Guerra Mundial salió adelante? Japón es el país más pobre del mundo. No tiene lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos buena tierra para cultivar, que la reforma agraria nunca se hace, que hay siempre el lío con los campesinos, que no se le da... pero vamos a dejarnos jorobar. Tenemos las dos hidroeléctricas. Nosotros somos millonarios. ¿Qué tiene Japón? ¿Qué tiene Japón? Una isla chiquitita que viven millones todos encimados. Tienen que importar la comida. Sin embargo, es una potencia. ¿Qué tiene? Porque desarrollaron en los niños después de la Segunda Guerra Mundial, invirtieron en salud y en educación. Eso le convirtió en una potencia. Esos niños son los ingenieros de hoy, son los técnicos que construyeron el celular, las máquinas fotográficas. Y te acordás que antes, si vos querías tener un buen auto, tenías que comprar un Mercedes-Benz o un Volvo. Sin embargo, ellos hicieron Honda, Toyota, todos esos autos, hicieron las motos. ¿Todo para qué? Para que
sea asequible a la población. Entonces, se convirtieron en una potencia. ¿Y qué es lo que ellos tienen? Tienen maremotos, tienen terremotos, todo las desgracias que pueda imaginarte. Y salieron adelante. Definitivamente son ejemplos a seguir. Doctora, con relación al plan nacional que propone Teresa Martínez, ¿verdad?, en su carácter de ministra, ¿qué artículos de la Constitución y de las leyes constriñe, doctora? Para que nuestros teleoyentes sepan que incluso es inconstitucional e ilegal, ¿verdad? Bueno, el artículo 54, ¿por qué te iba a decir Sí. que viola tremendamente? 54 Para de... que se entienda cuándo, de la Constitución Nacional. Sí, señora. ¿Por qué nosotros cuando me refiero a la ciudadanía, que estamos en desacuerdo? Sí, se entiende. Porque dentro del plan establece que, te voy a decir con palabras para que se entienda, Sí. establece que la niña que está embarazada, la niña que tenga relaciones sexuales tempranas, ellos fomentan las relaciones sexuales y se queda embarazada y quiere abortar, no hay ningún problema, no es que quiera abortar, le inducen al aborto, entonces le llevan llevarla a una clínica sin que los padres se enteren, no necesitan el consentimiento del padre. No, y bueno, entonces ahí te saca la patria potestad, porque el artículo 54 establece, no sé si vos tenés ahí, porque yo no tengo a mano ahora. Yo tengo el artículo 54. Bueno, te leo, sí. ¿Querés que leamos? Sí, dale. Ok, Dale. dice, de la protección al niño, la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de garantizar al niño su desarrollo armónico e integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos, protegiéndolo contra el abandono, la desnutrición, la violencia, el abuso, el tráfico y la explotación. Cualquier persona puede exigir a la autoridad competente el cumplimiento de tales garantías y la sanción de los infractores. Los derechos del niño, en caso de conflicto, tienen carácter prevaleciente. Sí, bueno, ahí dice esas violaciones que le puede suceder al niño. Al iniciar dice la familia. Sí, la ¿Y quién familia. es la familia? ¿Papá o mamá? Sí. O si vive con los abuelos, Sí. los abuelos son responsables. Si vive con la tía, Claro, o si es una madre soltera. Doctora, qué importante es lo que estás diciendo para nuestros teleoyentes y para nosotros mismos. No es el famoso, o sea, la gente que propone el tema de la ideología de género dice, ya no es más papá y mamá. Y vos mismo estás diciendo, claro que no, muchas veces es solo mamá, muchas veces es solo papá o abuelos, pero esa es su familia. Por favor, ¿qué es familia? Nosotros después de la guerra de la Triple Alianza tenemos miles de madres solteras. Ahí está, sí, toda la razón del mundo. Yo te voy a decir, en mi familia yo tengo un hijo que es padre soltero. Sí. Y Sí. bueno, ¿y qué? Y es familia. Pero él tiene Claro, sí, categórico. tiene su hijo. La calidad de ser familia no te da el estatus, no sé cómo explicarte, sino que te da el hecho de tener un hijo. Eso es familia. Vos tenés que tener la obligación de educarle. Vos tenés la obligación porque ese niño no pidió al mundo. Eso es familia. Que me dejen de jorobar. Categórico. La responsabilidad está sobre la cabeza de esa madre soltera. Sí. Entonces tenemos que apoyar a la familia y a esa madre soltera que tiene que trabajar para mantenerle a sus hijos, que tiene que trabajar para darle salud, para tratar de llegar a tener algo. Si nosotros no apoyamos a la familia, que ya definí lo que es la familia. Sí, ya definiste. Entonces, ese niño, si se encuentra en estado de abandono, que vaya a adopción. Ellos también hicieron la ley de adopción, que es más complicada que no sé qué yo te digo, porque fui juez. Y bueno, entonces, si vos a ese niño que está en una etapa de formación no le das salud y educación, vamos a tener que seguir construyendo cárceles. Yo me acabo de enterar que dice que se está construyendo 3 cárceles más. Entonces te voy a decir una cosa, o va a ir a la cárcel o va a ir a parar debajo de una bala.
le van Sí. a meter bala. Sí, sí, sí. Doctora, cuando usted fue ministra en la época de Espera un Nicanor... momentito, Sí, porque sí, sí. el segundo ítem a seguir es disminuir la población. Por eso el interés en hacer el aborto, disminuir la población, porque ese poder supranacional, ellos nos quieren a nosotros eliminar para hacer uso de nuestros recursos naturales. Entonces Sí. no quieren que nosotros despeguemos, no quieren que nosotros seamos personas independientes, que nos podamos nosotros liberar y que seamos autosuficientes, así como por ejemplo Japón o otros países. Te escucho. Sí, doctora. Doctora, sí, tengo una especie de consulta, doctora. El viceministro de Protección Integral del Ministerio de la Niñez, el señor Edu Escobar Say, estuvo explicando esta cuestión del Plan Nacional de la Niñez y en un hilo en la red social Twitter, en el cual la menciona a usted. Él explica lo que tiene que ver con el artículo 54 de la Constitución Nacional también y dice que no se puede darle una interpretación palabra por palabra. En el párrafo en cuestión explica muy bien la idea central, dice el viceministro. Y también dice que una ex jueza y ex ministra de la Niñez y la Adolescencia, en relación a usted, manifestó su inconformidad con este punto y dice: quiero hacerle recordar que en el plan que ella aprobó en el año 2013 utilizó los mismos términos, dice, y adjunta la imagen justamente. Bueno, yo te voy a decir una cosa. De esta gente yo espero cualquier cosa. Porque a mí me han hecho de todo y mienten asquerosamente. Sí. Ellos no leí bien porque le voy a contestar oportunamente, pero ellos, por ejemplo, se refieren a mí y yo no fui la única ministra. Aparte que el plan nacional que yo aprobé no tiene, que ellos me atribuyen, no tiene mi firma. Ya. No tiene mi firma, lo que yo he visto en Twitter. Entonces, lo que yo tengo que explicarle a él es tan largo que no sé si en el Twitter va a entrar, ¿verdad? Entonces, te quiero decir, yo estuve del año 2003 al 2005, de noviembre del 2003 a agosto del 2005. En 2 años y 8 meses hice políticas públicas impresionantes para los niños en situación de calle, para los niños de explotación sexual. Todo eso, pero miles hice de proyectos y políticas públicas. Entonces, para que vos veas que mienten, ellos dicen que desde el 2002 al 2008 que yo estuve, y es mentira, para que vos veas. Y te voy a decir que la primera ministra de la niñez, cuando se aprobó el código, que dicho sea de paso, el código también hicieron ellos, como te dije, y la ley de adopción. Cuando se aprobó, la primera ministra fue Lourdes Barbosa, de la línea de ellos, en la época de González Maki. Después vino Duarte Fruto, y la segunda ministra fue una arquitecta de nombre Gloria, no recuerdo el nombre, que renunció, y ahí me llamó el presidente de la República y me pidió para colaborar con su gobierno, y renuncié yo al Poder Judicial y me fui para colaborar con el Poder Ejecutivo. Y después vino una ministra, una funcionaria del Ministerio de Educación, que no era técnica. Posteriormente subió Lugo y vino Liz Torre, que es de la línea de ellos, y es la que denunció al Estado paraguayo, para que veas cómo mienten. Denunció al Estado paraguayo cuando yo junté los niños de la calle, diciendo de que les llevé preso. Yo no tenía el juez de la niña no tiene potestad para llevarle preso, y menos a un niño, para llevarle preso a un niño. Eso no es cierto. Y después que junté 70 niños y eran 50 o 52. ¿Te imaginas cómo mienten?
denunciaron a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y saltearon el proceso, el procedimiento, el último procedimiento que tenía que haberme denunciado al Consejo de la Magistratura. Yo fui apoyada por la Corte Suprema de Justicia y por la Fiscalía General del Estado cuando eso era Cabrera Verón. O si no, ¿vos te crees que yo iba a hacer esa intervención? Imposible de ser, imposible de llevar adelante. Te voy a decir, los niños que están en situación de calle, 18 derechos se están violando. Esos niños, si vos no les das la oportunidad de estudiar, la oportunidad de tener salud y techo, esos niños van a salir delincuentes. De esos 50 o 52 que yo junté, una está estudiando medicina y no sabe cómo agradecerme. Sin embargo, el resto, buscarle en Tacumbú, buscarle en el Buen Pastor. Y las niñas practicaban sexo oral a cambio de 50.000 guaraníes, se ofrecían. Yo estoy documentada. ¿A vos te parece eso? ¿Cómo yo voy a hacer la vista? Yo no tengo corazón para hacer la vista gorda. Por mí que me denuncien 1000 veces. ¿Y sabés qué es lo que hicieron? Como la Corte Suprema de Justicia no le hizo lugar, denunciaron a la Comisión de Derechos Humanos, llamaron y me fui yo, expliqué de pie los miembros de la comisión en Washington, y de esto puede dar fe el embajador que estaba conmigo, que es el doctor Enrique Chase Plate, estaba a mi lado. De pie se levantaron toda la comisión a aplaudirme. Dejaron pasar, pasó, porque no conseguían nada. Cuando subió el sinvergüenza de Lugo, porque Lugo tuvo relaciones sexuales con niña y tuvo hijo con niña, no digo yo, dice la prensa, le demandaron, y bueno, ¿a vos te parece? Él subió y se declararon que se declaró Paraguay culpable y tuvieron que pagar el Estado paraguayo 66 millones de dólares, no sé qué, a cada madre o padre de los niños se les dio $6,000 porque dijeron de que yo les perjudiqué psicológicamente al sacarle de la calle a los chicos. Conste que al día siguiente se les devolvió a todos, con excepto los padres no venían a reclamar, como en el caso de esa niña que está estudiando medicina. Sí, definitivamente se decía que el negocio de muchos sectores era que haya niños en la calle. Pero por supuesto, porque ese niño, ya te dije, va a terminar en la cárcel o va a terminar debajo de una bala. Doctora, entonces, el interés es no solucionar esos problemas para que el Estado paraguayo, la población, se vaya muriendo. Sí, definitivamente. Es compleja la situación y hay que seguir trabajando para que tengamos normas realmente justas y acorde a la Constitución, ¿verdad? No solamente de acuerdo, por supuesto, de acuerdo a la Constitución, sino que con patriotismo, defender. Yo te voy a decir una cosa, la alta población paraguaya son niños y jóvenes. Y si nosotros no invertimos en ese capital humano, ¿qué va a ser de nuestro pueblo? De aquí y ahora mismo estamos viendo la consecuencia de la delincuencia, de la falta de seguridad que tenemos al salir de la calle. Tiene la culpa ese joven que mata, que asesina, que roba. No tiene la culpa. Tiene la culpa el Estado porque no le da la igualdad de oportunidades que dice el artículo 1. Entonces, mienten esta gente, pero mienten asquerosos, pero están acostumbrados a mentir. ¿No te das cuenta que no saben en qué momento yo fui ministra? ¿No te das cuenta que no tiene mi firma el plan que ellos dicen? Que presentan. Ellos tergiversan todo. Ellos agarran, te imaginas un poco, le cargaron al Estado paraguayo con millones de dólares. Para ir cerrando, doctora, pues tenemos
Sí, eso es largo. que tenemos que cumplir ahora con nuestros auspiciantes, pero esto es largo y es muy interesante. Te vamos a seguir molestando, doctora. Pero hay una última pregunta acá de Lucas. Sí, te iba a consultar nomás, doctora, el caso que mencionaste, inclusive llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tengo entendido. Y lo que te estoy explicando, ellos denunciaron al Estado paraguayo porque dice que yo cuando fui ministra, cuando fui juez, en la época cuando yo fui juez denunciaron porque le dicen que yo le metí preso a los niños y eso es mentira. Y tengo la resolución que era una medida cautelar interín los padres y se les advirtió que si siguen llevando a los niños a la calle porque se violan 18 derechos de los niños, que se le va a quitar la patria potestad. Entonces, la Corte Suprema de Justicia paraguaya manifestó de que mi resolución se ajustaba a derecho. Cuando ellos, acá termino, es muy importante que sepan, se declararon, cuando en la época de Lugo, culpable al Paraguay, firmaron un acuerdo amistoso. ¿Y quiénes tenían que firmar en el acuerdo amistoso? El ministro de Relaciones Exteriores, que no firmó. El ministro de Justicia y Trabajo, que no firmó. El ministro de la Corte Suprema de Justicia, que no firmó. ¿Y quién firmó? Liz Torres, que ella misma, la única. Entonces, un acuerdo en donde tienen que estar varios protagonistas para que se llegue la propia Liz Torres denuncia y la propia Liz Torres firma el acuerdo por parte del... Y como si fuera poco, el Procurador General de la República, que si vos buscas en la Constitución Nacional cuál es la función del Procurador, la función del Procurador es cuidar el dinero del Estado paraguayo, defender, es abogado del Estado paraguayo, firma. Y le dijo el vice canciller, pero procurador sos vos, che, le dijo. Y no tiene por qué firmar porque ahí en el acuerdo amistoso dice perfectamente para que sea acuerdo amistoso cuáles son las condiciones que estén de acuerdo los ministros, los que te cité. Y no firmaron. Entonces ese acuerdo es nulo. ¿Y por qué me atribuyen a mí? ¿Por qué me atribuyen a mí? Para que vos veas que mienten. Así mismo. Muchísimas gracias, doctora, por la comunicación y te vamos a seguir molestando. Cuando quiera. Y le felicito porque la función del comunicador es educar. Y ustedes están haciendo eso. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bueno, gracias. Hasta luego. Está escuchando PDS. Estuvimos así en comunicación con la doctora Mercedes Brites de Busó. Sí, ex jueza del menor y ex ministra de la niñez y de la adolescencia, ¿verdad? Así.